Hoy en día, muchas personas confunden el concepto de fobia con el simple miedo. No siempre una persona que tiene miedo de algo, sufre una fobia. La diferencia puede ser captada con precisión por un psicoterapeuta, psiquiatra en ejercicio. Para entender esta diferencia, consideremos la cuestión en detalle. ¿Qué es una fobia? Si alguien tiene miedo a estar solo, le disgustan los gérmenes, le asustan las arañas. Esto no es señal de un trastorno. Todos tenemos miedos, es un fenómeno normal. La fobia es una manifestación de una reacción incorrecta de la psique ante determinadas situaciones, acciones, personas o animales. Mientras que una psique sana solo ve una araña desagradable, la psique de una persona con fobia a las arañas verá una amenaza para su vida. Y esto activa una serie de procesos en el cuerpo, la respuesta de lucha o huida. El ritmo cardíaco aumenta, la presión arterial se eleva, la sangre sale o se dirige a la cara, el cuerpo se prepara para huir. Pero no hay peligro real. O lo hay, pero exagerado. El paciente puede o no darse cuenta de que no hay peligro, pero el cuerpo se comporta así cada vez que se encuentra con un objeto potencialmente peligroso. Esto puede deberse a una determinada enfermedad de la psique, así es como funciona, o a la situación que provocó la fobia. Ambos casos son tratables, pero es necesaria la ayuda de un psicólogo o psiquiatra. Fobias comunes. ¿Cuántas personas las padecen? Estadísticas oficiales, el 9% de las personas padecen fobias. Los datos se recogen a partir de personas que han pedido ayuda a médicos. En este caso, los diagnósticos fueron realizados por psicoterapeutas. Las estadísticas reales serán sin duda diferentes. En Rusia no se acostumbra a compartir los propios miedos, a visitar a los psicólogos. El trastorno no es tan fácil de identificar. No se trata de un resfriado ni de enfermedades cutáneas visibles. Muchas personas viven durante años con sus fobias, se avergüenzan de ellas, las ocultan, reprimen emociones. Las fobias más comunes son: nosofobia, miedo a la enfermedad; aracnofobia, miedo a las arañas; sociofobia, miedo a la gente; tanatofobia, miedo a la muerte; agarofobia, miedo a las multitudes; claustrofobia, miedo a los espacios cerrados; aquafobia, miedo al agua. Estas y otras variedades se dan en personas de todo el mundo. Lo más frecuente es que tengan un carácter de cebo. A alguien le muerde un perro, y empieza a tener miedo de los perros. Pero el miedo se hipertrofia y pasa de la simple ansiedad a un trastorno mental. El trastorno se entiende aquí como un mal funcionamiento de la psique. No existe una amenaza real. El perro corre por el otro lado de la calle, puede llevar correa y bozal, y ni siquiera mira a la persona. Pero asociaciones desagradables recorren el cerebro, recuerdan el mordisco, y la psique percibe a cualquier perro como una amenaza. Los temores de enfermedad son muy comunes. El hombre no puede entender completamente la estructura del cuerpo, y los medios de comunicación de todos los lados hablan de la propagación del cáncer, las enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo no estar alerta? Las personas que son propensas a las fobias, trastornos de ansiedad, puede simplemente leer el artículo y encontrar todos los síntomas de tal o cual enfermedad. Relación de miedos y fobias con otras enfermedades mentales. A menudo, la fobia no es un trastorno independiente. Se desencadena por otras enfermedades psicológicas. Neurosis, trastorno obsesivo-compulsivo, neurastenia, trastorno de ansiedad. El paciente experimenta una ansiedad incesante y el cerebro busca una causa. La causa puede ser un conflicto. Si en la infancia alguien fue ofendido, amenazado con violencia, es posible que el paciente se asuste ante cualquier procedimiento, incluso el más inocuo. Pero incluso en ausencia de conflicto, cuando otro trastorno provoca ansiedad, una persona pensará que la causa fue simplemente recuerdos desagradables. Para entender hasta el final solo puede psicoterapeuta. El médico entiende la estructura de la psique, y determinará lo que se convirtió en la causa de la ansiedad, lo que hay trastornos. Él le prescribirá el tratamiento adecuado. Identificarse de forma independiente un trastorno mental es casi imposible. Tu cerebro intenta entenderse a sí mismo. Es como operarse a sí mismo. Por eso, deberías hablar de tus miedos con un psicólogo en la línea de ayuda o en persona, en la consulta. En las policlínicas ordinarias no hay psicólogos, pero sí psiquiatras. Como último recurso, puedes recurrir a un terapeuta. Esto será mejor que intentar curarse uno mismo. ¿Cómo se manifiesta la fobia? Los miedos patológicos tienen características específicas. Siempre van acompañados de una reacción física. Esta es la cuestión.
No el sentimiento de miedo, sino la reacción psicofísica. Cuando una persona se enfrenta a un objeto que le produce miedo, experimenta una serie de síntomas. Todos a la vez o varios a la vez. Aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la tensión arterial, aparece un ataque de pánico, las extremidades se enfrían, se produce hormigueo. No es infrecuente la desvariación, la persona siente que no le pasa nada. Pueden aparecer manchas rojas en la piel, escalofríos, náuseas, vértigos, dificultad para respirar, nudo en la garganta, movimientos incontrolados, temblores. Estos y otros síntomas indicarán la presencia del trastorno. Descripción de una persona que sufre fobia. A menudo, las personas con este tipo de trastorno mental experimentan ansiedad constante o periódica. Evitan diligentemente las situaciones traumáticas, tomando decisiones basadas en sus propios miedos. Por ejemplo, una persona con sociofobia puede rechazar un puesto de prestigio para evitar una situación peligrosa. Una fobia es un miedo que controla las acciones. ¿Cómo se tratan las fobias? Un método eficaz de tratamiento consiste en cambiar la actitud de una persona hacia el objeto de su miedo. Además, se aplica la psicoterapia. Se recetan fármacos que eliminan los efectos nocivos del miedo en el organismo, alivian la ansiedad. Los medicamentos solo pueden ser recetados por un médico, no puede hacerlo usted mismo. Incluso los sedantes tienen peculiaridades, divididos en grupos. En el tratamiento, lo más frecuente es utilizar betabloqueantes, antidepresivos y ansiolíticos. Las conclusiones sobre la necesidad de tomar medicación solo puede hacerlas un médico, basándose en el cuadro general de la enfermedad. Conclusión. La fobia es una reacción distorsionada de la psique ante un objeto determinado. Provoca la liberación de adrenalina, activa en el cuerpo instintos que son responsables de la supervivencia. La persona experimenta una sensación de desrealización cuando se enfrenta a su miedo. Náuseas, dificultad para respirar, palpitaciones, puede producirse cualquier manifestación autonómica. Esto distingue la fobia del miedo o la ansiedad. Combata la dolencia con la ayuda de un médico. Psicoterapeutas y psiquiatras identificarán la causa del trastorno y ayudarán a afrontarlo. Las ideas impuestas sobre el tratamiento en un manicomio no tienen nada que ver con la realidad. Nadie te prohibirá la entrada en el manicomio, te atará a la cama y te dará drogas fuertes. Eso es lo que se hace con quienes son peligrosos para la sociedad. Cometer acciones socialmente peligrosas bajo la influencia de una enfermedad mental. El paciente recibirá un tratamiento adecuado, en régimen de internamiento. Por lo tanto, ante la sospecha de una fobia, acuda al médico.